Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches a todos. Ya nos vamos a activar de nuevo con el trabajo de redes. ¿Cómo están? Tuvimos un live espectacular ahorita con Juan Carlos Gutiérrez Bola 8. Y hoy vamos a tener el segundo round con nada más y nada menos que con uno de los mejores narradores en la historia de nuestro béisbol. Don Alvis Cedeño. Ajá. Estamos activos ya en la jugada. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Ready, estamos bien. Bueno, ahí están las cuentas. Ustedes saben, como siempre, yo ando promocionando las cuentas. Ahí está mi cuenta personal, la cuenta del canal, la cuenta de Mikel Pérez. Tenemos muchos proyectos por allí. Esta semana viene. Seguimos en esta segunda. Eso es correcto. No hay descanso, papi. No hay descanso. Descansamos una hora, comimos rapidito y ya nos activamos. Vamos a tener a Don Alvis. Hoy vamos a tener un programa bien bonito con Don Alvis porque en el primer round, por eso que le pusimos hasta el guante de boxeo, ¿no? En el primer round hablamos bastante de su vida. Hoy vamos a hablar de salsa, vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de muchas cosas grandes como Alvis Cedeño. Vamos a hablar de todo hoy, ¿eh? ¿Estamos ready? Pues? Estamos ready. ¡Ah! Alvis, ¿cómo estás? Buenas noches. Decía que no llegaba y aquí llegó. ¿Qué pasó, gato? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. Ahorita, bueno, venimos ahorita de terminar hace una hora con un live con Juan Carlos Gutiérrez que estuvo muy bueno, muy bonito. Y donde Juan Carlos, bueno, contó muchas cosas, anécdotas. Y bueno, se reveló también con respecto a todo lo que había pasado de su salida de los Leones del Caracas. La verdad que la gente estuvo muy pendiente. Usted es mi pana Bola 8. Tremendo personaje. Y no, muy buena persona, muy buen ser humano. E interesante conversación siempre con Juan Carlos. Sí, señor, ¿Cómo creo que estás sí. tú? Pero todo bien, bueno, súper bien, cargado con todos los proyectos que vienen. Estamos haciendo un trabajo de redes importante también con el canal, ahí está la cuenta del canal, srntv.live, para que la sigan. Ya estamos llegando ya en un ratico a mil seguidores ya en la cuenta y haciendo ese trabajo de redes y bueno, ya pronto a salir el primer programa, si Dios quiere, la semana que viene, de Archivo LVP. Así que ya estamos montados. Te vi con Carlos Alberto y con Héctor. Felicitaciones. Dos tremendos programas. Le saqué mucho provecho. Muy conmovedora la imagen de Carlos Alberto llorando con Fernando de espectador. Realmente muy bonito ese momento. Y el programa con Héctor, realmente extraordinario. Buena parte de la historia de la radiodifusión ahí. Te felicito. Por cierto, quiero agradecerte. Me decía un pana que hablara un poco de que le llamó la atención la promoción tuya. Que decía, hoy, segundo round con Alvis Cedeño. ¿Se recuerda lo de tu mamá? Te agradezco eso porque es que eso de las presentaciones de Benedicción donde yo digo, hoy los Leones del Caracas se enfrentarán a los Navegantes del Magallanes, que presumo que eso viene por ahí. Lo que pasa es que me decía, cuéntalo de tu mamá. Lo que pasa es que eso lo hago yo en homenaje a mi mamá porque cuando ella decía, vámonos a atender la cama, pero no puede ser más tardecita, hoy. Pues, tú sabes que la cosa era hoy, que eso no Ahorita. esperaba. Ahorita. Por eso yo en la presentación le digo, oye, recordando a mi mamá, igual que cuando yo estaba de viaje fuera de Venezuela transmitiendo algo, yo la llamaba regularmente, ¿no? Le preguntaba, ¿el pueblo está contento porque ganamos. ¿Y tú cómo estás? Mandando. Mandando quería decir que estaba vieja y enfermita, pero era la que seguía mandando ahí. Y así se mantuvo hasta que se despidió de este plano, mandando. Tú le preguntabas, epa, ya te decía, epa, gato, ¿cómo estás tú? Epa, vieja Mercedes, ¿tú cómo estás? Mandando. No, bueno, hay de todo. A mí lo del segundo round me gustaba bastante, sobre todo por el tema de tu vínculo con el boxeo, que vamos a hablar de eso bastante, porque uno de repente que creció admirando a Alvis Cedeño, para nosotros los que amamos al béisbol, te vinculamos directamente al béisbol. Pero Alvis Cedeño es un personaje muy polifacético y bueno, tiene su vínculo con el boxeo, tiene vínculo con la salsa, y ya vamos a hablar también de salsa, porque a mí me gusta, claro, a mí me gusta, pero tú eres el experto de la salsa aquí, porque ojo, estamos hablando de salsa brava, de la salsa que se escucha en Caracas, de la gran salsa. Gran combo para allá, para abajo. Bueno, vamos a hablar, está hablando de eso. Quiero saludar a mi hermanita, mi amor, Yocoy Mamata, que está conectada por allí. Un abrazo para ella y el gran Jairo Martínez también. Hay mucha gente buena ya conectada aquí en el chat. Yocoima también fue un programa muy interesante, muy humano. Yo admiro mucho a Sí, ahí. Yocoima y este live te quedó muy bien. Realmente Yocoima, como siempre, muy emocional, muy sentimental, con un gran corazón por el béisbol
Y bueno, saludo a esa pareja de segunda y short de Jairo con Yokoima. Fuiste muy bien, mi amor. Mira, está pendiente de saludar a los panas, porque es difícil en la conversación contigo lo que dijo Héctor. Y está pendiente de los panas que están por aquí abajo. Sí, sí, sí. No, Los por ahí vayas está la gente, saludando a los panas. de la barra Gatuna está activa. La gente de la barra Gatuna, está bueno Leonardo Socorro, que siempre es consecuente también. Oso Revoltoso, también. Jesús Flores, pana. Bueno, Jesús Flores se conecta en todo. Ese no se pela un live, vale. Ahorita estaba, él es caraquista. Fino. ¿Tú Ay, eres de qué equipo? Chara llave Río. Ese pana, vale, se la lleva el Río. Sí, Buen sí. pelotero en la liga, buenos recuerdos con él, excelente compañero de trabajo. Esa gente humilde, chévere, buena para trabajar, se la lleva el Río y que tiene historias muy interesantes en nuestra pelota. No, y que además tú sabes que Charallave era de esos bateadores que no moja pero empapa. Porque tú crees que no hace daño y de repente cuando lo venías a ver, bueno, tenía 6 7 8 honrones por temporada, iba y reforzaba a cualquier equipo, llegaba a Serie del Caribe, hasta tiene un partido de 2 honrones en Serie del Caribe que no es tan normal para nosotros, bueno, que en los últimos años, por lo menos en las últimas 2 3 décadas no se nos ha dado tanto el tema de ganar Serie del Caribe. Bueno, Charallave tiene muy buenos partidos en Serie del Caribe. Yo por ahí tengo varios honrones de él en Serie del Caribe con los Tigres. Bueno, sí, él es un pelotero meritorio y me gusta el trabajo que estás haciendo de distinguir los peloteros que destacan en el béisbol de Grandes Ligas, sin olvidar a los peloteros que destacan en la LBBP, que también son muy importantes, que forman parte de la historia de nuestro béisbol, el caso de Charallave. Hay muchos otros panas que aparecen por ahí. Está pendiente de esa gente que después no se ponen bravos porque uno no los saluda. Yo te digo, bueno, lo que pasa es que nuestra cuenta, hay mucha gente que incluso me ha escrito y me ha dicho, bueno, mira, entrevista a Ronald Acuña y entrevista al otro. El tema, bueno, yo soy de los que piensa que esos peloteros y que son peloteros que están comenzando su carrera tienen una ventana publicitaria más grande. En cambio, quizás muchas de nuestras glorias, de nuestros grandes peloteros, quizás no reciben ese crédito porque ya están retirados, no tienen esa ventana publicitaria tan grande. Y como esta cuenta es de historia de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, nosotros tratamos de abocarnos más allá de los peloteros que ya están retirados, que ya escribieron una historia, una página dorada, y se da ese feedback muy bueno de poder hablar de su carrera. Más o menos esa es la idea también de los live. Claro, además te escuché otro con Luis Tian que me encantó. Uf, Yo tuve la vale. oportunidad cuando él vino de coach con Caribe, le hice una entrevista que pensábamos hacer de una hora y don Luis se fue a conversar conmigo y estuvimos toda una tarde, hasta lloró, recordando los Uh-huh. tiempos de Venezuela, de Concepción, cuando él tuvo que salir de Cuba, que vino aquí a Venezuela, recordó con mucho cariño a la gente del Caracas, a Padrón. Estuviste muy bien en esa conversación, me agradó mucho ver a don Luis, que además es una figura importante del béisbol, y esa labor hay que hacerla permanentemente, hay que rescatar esos valores que vi un señor que estuvo muy emocionado, que le pidió un saludo a don Luis, que era para su papá. Oye, entonces qué Uh-huh. bueno, mira, que de repente don Luis le grabara un mensaje Sí. personalizado a esa persona cuyo papá lo miraba. Me gusta mucho tu trabajo y esa de don Luis Tian me emocionó mucho. Es uno de los grandes entrevistados que tuve la oportunidad de trabajar con él. No, vale, ¿sabes qué es lo que pasa? Que yo crecí como fanático. Yo crecí siendo fanático del béisbol. Más allá que hoy día tenga la oportunidad que me ha dado la vida de poder tener este espacio y que la gente lo vea. Y, por ejemplo, yo, cuando muchacho, si yo hubiese tenido la oportunidad de tener una ventana como esta, pero como fanático, quizás me hubiese gustado que Edgardo Alfonso me hubiese mandado un saludo, que era mi ídolo. Claro, Hoy tengo la oportunidad de conocerlo. Siempre y cuando de repente existe la oportunidad, yo siempre trato de esos amigos, a esos panas de toda la vida o a gente que he conocido acá, de que le envíen un pequeño saludo. De repente uno no sabe lo que representa para ellos, y más en este momento que mucha gente la está pasando mal. Mira, ese saludo, mira, un saludo de tu padre. Bueno, eso significa mucho en la vida de un fanático. seguro, sobre todo con una figura como Luis Tian, que quién sabe Sí. por cuántos años fue una figura representativa para ese señor, que don Luis se haya portado de esa manera tan elegante y le envió ese saludo, eso me emocionó mucho. Buena entrevista esa con Luis Tian, buena conversación. Y que yo, por ejemplo, en estos días estaba con Andrés Arcaín, que es un compañero, que es amigo, y estábamos haciendo eso de los 9 históricos del equipo, ¿no? Que yo a veces creo que es hasta un poco egoísta, porque cuando uno hace un 9 histórico se quedan muchos por fuera. A veces a mí me gusta más que todo hacerlo por décadas, ¿no? Creo que por décadas es más, quizás por lo menos se le da un poquito más de mérito a los peloteros realmente. Cuando es un 9 histórico, por ejemplo, en el Caracas, o sea, son tantas glorias. Y a mí dentro de todo, había varios compañeros que estaban en el chat que desconocen, por ejemplo, la historia de Diego Seguí, que para mí Diego Seguí es el mejor importado en la historia de los Leones del Caracas, por citar un ejemplo.
Y así pasa con otras grandes glorias. Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer acá es rescatar esa historia para que esta nueva generación pueda conocer un poquito quiénes fueron esos grandes peloteros que brillaron en la década del 60, del 70 y el 80. Y si nos vamos quizás hasta un poquito más atrás, porque la historia del Cervecería Caracas es muy bonita. Y si nos vamos más atrás, la del Roger Criollo. Entonces, es un poco también que la gente pueda saber quién fue, por ejemplo, Guillermo Bento o Vidal López, el muchachote de Barlovento, que para mí quizás es uno de los peloteros más espectaculares en la historia del país, pero quizás no tuvo, llegó cuando llegó ya a la liga, en el 46, ya la liga, ya él tenía mucha, quizás no lo vimos en su esplendor, la edad de él ya eran 30 y algo de años, entonces, pero es más o menos recatar y la página de una u otra manera busca eso, ¿no? Con imágenes, con fotos, con historia, y eso es lo que queremos por ahí también con el programa de televisión. En la medida que los periodistas nos aboquemos a rescatar la historia desde todo punto de vista, se va a ir acabando un poco eso de que es que yo no vi jugar a Vidal López. Bueno, yo no vi pelear al General Páez. Sin embargo, al leer la reseña que hizo el propio Libertador Simón Bolívar, el Libertador estuvo allí cuando la quesera del medio, estuvo allí en la batalla de Carabobo. El General Páez le metió 9-0 a los españoles y fue el más valioso en la batalla de Carabobo cuando le dio un ataque de epilepsia. Le dieron Correcto. la bola y él fue el que comandante de la primera edición. Al General Páez lo ascendieron a general en jefe en el campo de batalla todavía con la lanza en tinta. Entonces no hace falta ver pelear al General Páez, ni hay video de eso, pero todos sabemos quién fue el General Páez. Yo creo que un poco ocurre eso también con la historia de los deportes. Mucha gente me dice, oye, pero es que yo no vi pelear a Jack Johnson. Yo digo, pero es que mira, hay video del boxeo, hay video de 1903, de 1904. Tal vez no sean los mejores videos, pero un historiador debe meterse en los libros, debe investigar, y aun cuando no hayas visto jugar a alguien, tienen que saber quién es. Y se confía un poco en historiadores como Bert Sugar, por ejemplo, que lo conoció muy directamente, pues tú tienes una idea bastante clara de quién es el personaje. Eso pudiera de repente decirlo un aficionado común. Oye, pero es que yo prefiero hablar, bueno, yo te lo escuché a ti, yo prefiero hablar de lo que yo he visto. Eso me parece una posición bastante respetable. Sin embargo, para los periodistas tenemos que trabajar un poco la crónica, ir a la historia. Por ejemplo, yo aproveché mi estancia con Chiquitín Etegui para preguntarle sobre boxeadores que él conoció y tuvo muy de cerca. Yo conocí a Simón Chávez, fue mi profesor de educación física. Entonces, al profesor Chávez yo le preguntaba de esos boxeadores del origen del boxeo en Venezuela porque él fue parte de ese grupo. Entonces, ¿cómo no confiar en lo que te ha podido decir Simón Chávez? Él era la estrella principal, el primer venezolano que peleó como estelarista en el Madison Square Garden de Nueva York, y eso fue por los años 30, imagínate tú. Entonces, yo creo que sí debemos recurrir a la fuente y es muy importante que todos los periodistas trabajemos para que se den a conocer esos jugadores que no lo vimos por razones obvias, pero que si la gente lee, tú sabes quién es, pues ya hacíamos referencia al General Páez, o podemos hacer referencia a cualquier otro personaje histórico que nunca lo vimos ni lo vamos a ver, pero en este caso la historia, que es una ciencia muy respetable, se convierte en una ciencia auxiliar del periodismo para dar a conocer a esas figuras. Incluso yo he llegado a pensar, porque bueno, uno trata después de esto de los likes, en algún momento esto de los likes se va a acabar, o sea, eso es algo completamente normal, o sea, que quedará todavía la plataforma acá, pero ya por ejemplo esta variedad de tener like todos los días, o por lo menos de forma continua, esto cuando ya todo vuelva a la normalidad, y ya está volviendo a la normalidad de cierta forma, esto va a cesar. Entonces uno tiene que tratar de buscar la forma también de reinventarse. Yo estaba pensando incluso en hacer una especie de documentales, ¿ok? Históricos, con muchas de nuestras figuras, ya sean venezolanos o incluso de esas figuras, Pete Kogel, Cecil Fielder, que pasaron por la liga, que hay poca documentación, y buscar la forma de hacer pequeños documentales de quizás 25, 30 minutos de su paso por Venezuela. Yo creo que a veces a la gente no le gusta leer. Para mucha gente es tedioso leer, pero quizás ese contacto visual de que alguien pueda contar esa historia con una fotogalería o con imágenes, de repente le llega quizás un poco más al público. Entonces, es buscar la forma de que para los que quizás no les gusta leer tanto, ver un video de media hora, 40 minutos, sea el caso que sea, pueda llegarle quizás de una mejor forma ese contacto visual y pueda aprender un poco más de todas esas grandes glorias que pasaron, no solamente criollos, en Venezuela han pasado grandes importados, pasó Bob Gibson, bueno, yo estaba con Giner hace tiempo sacando la lista de lanzadores que ganaron el Cy Young en cualquiera de las dos ligas que han pasado por Venezuela, y la lista es mucho más larga de lo que uno piensa.
porque creo que en aquel momento creo que eran 13, si no me equivoco, 13 lanzadores. O sea, la gente se acuerda de Halladay, de Maddox, de Hershiser, y obviamente de los venezolanos, ¿no? En este caso, Félix Hernández y Johan Santana, pero la lista es más larga. Mucho. Está Catfish, No, Jurno, Bob Gibson, es otro. No sé si te acuerdas de otros. wow, ahora mismo no me vienen a la memoria, te estoy escuchando con mucha atención, pero sobre la marcha nos vamos a ir acordando. Yo voy a retomar de tu comentario algo importante que me preocupa. La gente no le gusta leer. Wow, eso sí es verdad que preocupa mucho y estamos obligados los periodistas. Yo sé que a la gente se conecta mucho ahora con la inmediatez del teléfono, con la tabla, le gusta más el medio audiovisual que la lectura, pero tenemos que regresar a Gabriel García Márquez y a Borges y a toda esa gente que escribió, a los grandes poetas, a los diferentes tiempos históricos de la literatura. Yo creo que todo no es, yo no sé cómo alguien puede, digamos, una gran novela, como Doña Bárbara, por ejemplo, prefieren ver la película que hicieron en México. Entonces yo pienso, bueno, pero ¿dónde está la magia? Tenemos que rescatar realmente la pasión por la lectura. Yo soy de los que lee 5 libros al mismo tiempo, porque yo arranco un libro y hay una referencia que yo sé que lo he leído en otro y voy y busco ese libro cuando tengo una ensalada de libros en la mesa, porque a mí me encanta la lectura. Pienso que eso es muy, pero muy apasionante. Y por otro lado, hay una especialidad en el periodismo, y en estos días hablábamos de eso cuando tuvimos la primera conversación, que es el periodismo histórico, que se ha perdido mucho, ¿no? Estamos en la época de la inmediatez y se olvida un poco el periodismo histórico. En mi caso, por ejemplo, si hay un juego Brasil-Alemania de un campeonato mundial del año y en otro canal están pasando un reportaje del Brasil de la época de Pelé, yo particularmente tiendo a ver más el reportaje. Te puedo contar que en la Copa América, que yo estaba transmitiendo por Venevisión, estaba con el equipo de Venevisión, había un partido, un juego importantísimo, no recuerdo ahora mismo cuál. Y en uno de los canales estaban pasando un documental de por qué la Copa América se llama así cuando son sudamericanos. Entonces yo me enganché con ese documental, me olvidé del juego ese que era importantísimo, ponte tú un Brasil-Argentina, y me quedé fue con el histórico. Yo disfruto mucho, después de un juego de serie mundial, para llevarlo luego, el juego de serie mundial, importantísimo, Yankee, no sé, Yankee de Nueva York contra los Mets de Nueva York, la serie del 2000, y si hay un reportaje histórico de Baby Ruth, yo prefiero ver el reportaje histórico de Baby Ruth que el juego de serie mundial. Después veo los highlights, hay muchas maneras de conseguir para ver el juego completo. Yo soy un apasionado del periodismo histórico, me gusta mucho el periodismo histórico, me gusta mucho indagar a esos peloteros que tú mencionaste, quién fue Vidal López realmente, por qué la gente dice tanto que Vidal López es el pelotero más completo que ha tenido Venezuela, o quién fue Camaleón García realmente, o quién fue Julián Ladera realmente. Yo creo que esa historia es bien bonita, tenemos que indagar sobre ella y los periodistas no quedarnos en lo inmediato, sino abordar esos temas para que la gente se interese por el tema del béisbol. Además, Joángel, una de las razones de ser aficionado a un equipo es que tú conozcas la historia de ese equipo. Tú no puedes ser aficionado porque te pones una gorra y una franela. Yo me imagino que el buen aficionado, eso es más bien un fanático, pero me pongo la gorra, me para el estadio y peor grito. El buen aficionado tiene que saber, si es magallanero, por ejemplo, quién es Camaleón García. Porque Camaleón García es la figura más representativa del Magallanes. Entonces, ¿cómo es que tú eres magallanero y no sabes quién es Camaleón García? Eso yo no lo entiendo. Yo soy un aficionado tremendo de la historia y del periodismo histórico, de lo que más me gusta. Pero es que incluso, Albi, terminamos mutando, y te explico por qué terminamos mutando. Mira mi particularidad de mi historia. Yo soy valenciano y me crío muy cerca del estadio José Bernardo Pérez, a pocas cuadras, a 4 cuadras. Y ese amor por el béisbol despierta en la final de la temporada 93-94. Aunque ya yo veía béisbol, incluso yo, por ejemplo, seguía mucho a La Guaira. En aquel momento seguía mucho a La Guaira, porque quizás era un equipo un poco más ganador que Magallanes. Y tenía también esa ventana de estar en Caracas y pasaban muchos partidos. Y yo los veía. Yo, por ejemplo, recuerdo a Raúl Pérez Tobar, recuerdo incluso a Andy Van Slyke cuando vino como refuerzo para La Guaira. Recuerdo a Chad Curtis, o sea, tengo muchos recuerdos de La Guaira, pero mi amor por el béisbol nace ahí cerca de mi casa en José Bernardo Pérez. Pero aunque tú no lo creas, el primer libro que yo leí del béisbol se llamaba Crónica de una tradición de los Leones del Caracas, escrito por Giner García y Emil Bracho. Y ahí nació mi curiosidad por leer. Y me enamoré de la historia de los Leones, siendo magallanero, y siempre que puedo lo digo, siendo magallanero, me enamoré de la historia del Caracas, por la historia tan hermosa, tan bonita que tiene, ¿okay? Entonces iba más allá de la afición.
sea, era más por conocer la historia, era más por saber, después de obviamente conocer la historia del Caracas y leerme ese libro como 10 veces, yo dije, yo tengo que buscar un libro que hable de la historia del Magallanes ahora, pues yo soy magallanero. Y entonces después que ya terminé, que me regalaron un libro del Magallanes, también escrito por Giner García, yo dije, bueno, ahora quiero conocer de la historia de otro equipo. Y entonces me fui a tratar de conseguir cosas de Cardenales de Lara, de Tigres de Aragua. Y ahí empiezan a hacer una pasión, más allá del fanatismo, por la historia y por el béisbol, que yo creo que todos y cada uno de los venezolanos deberíamos conocer. Si es nuestro pasatiempo favorito, nosotros tenemos que saber quiénes fueron las grandes glorias de nuestro deporte, los héroes del 41, lo que vino después. Entonces, a mí me gustaría, dentro de todo esto, incluso lo he pensado, Alves, he pensado en hacer unos live, ¿verdad? Solamente a nivel histórico, leyendo. O sea, leyendo, yo recordando e ir modulando y explicarle a la gente lo que sucedió en los 60, en los 70 por equipo. Hay mucha gente que le gusta, hay gente que, bueno, prefiere otras cosas, pero así sean 10 o 15 que se conecten, yo lo tengo pensado para hacerlo después de agosto en adelante. Sí, lo que pasa es que el comunicador social y el periodista no pueden, digamos, estar atados a lo que el público quiere de manera definitiva. O sea, yo le doy al público lo que el público quiere. Uno tiene que ofrecer contenido y que ellos escojan. A mí me parece esa iniciativa extraordinaria, sentarse un día, hacer una historia sobre los Tigres de Aragua, por ejemplo, una historia extraordinaria, y que la gente por aquí te vaya haciendo preguntas y te diga, mira, pero ¿qué pasó aquí? Este está importado. Y el año aquel que le dieron el golpe de estado a Rubén Mijares, que Craig Nettle quiso desarmar al equipo, entonces tomó la iniciativa David, y todos esos peloteros que estaban allí se organizaron y finalmente fueron campeones. Entonces yo creo que ese tipo de historias hay que recordarlas porque hay mucha gente que no la sabe. Eso es como cuando estamos transmitiendo un juego de béisbol y se explican cosas del toque de bola. El que tiene muchos años viendo béisbol sabe lo que es un toque de bola, pero hay gente que no lo sabe. Entonces esa historia tú no tienes que estarla repitiendo y repitiendo y repitiendo a cada momento. Yo no puedo entender cómo un fanático del Magallanes, el más fanático del Magallanes, puede entender la historia de ese club si no conoce la historia del Caracas. Porque es que esa rivalidad es la razón de ser de nuestro béisbol, a la cual se sumaron después los Tigres de Aragua. Ahí están los juegos Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, que son apasionantes. A la que se suma después Cardenales de Lara, los de los Caracas-Lara son una cosa de otro planeta. Después las Águilas del Zulia, hay que ver lo que es un partido Lara-Zulia. Ellos van sumando historias, pero para conocer nuestro béisbol en profundidad, yo creo que un caraquita debe conocer bien la historia del Magallanes y un magallanero lee bien la historia del Caracas. Y eso no tiene nada que ver con quién eres tu aficionado. El buen aficionado fundamenta esa afición, que es un buen conocedor del béisbol. Y los periodistas tenemos la obligación de dar a conocer el juego desde el punto de vista histórico, de sus reglas, de sus fundamentos estratégicos. Te escuché en el programa con Héctor, que Héctor decía de manera muy apropiada, se dice que el béisbol es el mismo. Bueno, sí, esencialmente sí es el mismo. Hacer carrera, hacer los doble play, fildear lo que no ha caído, conectar la bola de gira, dar un batazo cuando la posición está en corredor anotadora, pero el béisbol se ha modificado. Esencialmente es el mismo, pero se ha modificado. Nadie puede decir que el béisbol que jugó Baby Ruth es el mismo que está jugando Troy Block. Son un béisbol muy diferente. Igual que tú no puedes decir que el boxeo que practicó Jack Johnson o que hizo Jack Dempsey, que es la figura representativa del boxeo, o lo que hizo Frazier, o lo que hizo Ali, o lo que hizo Sugar Ray Robinson, es lo mismo que está haciendo ahora Canelo Álvarez. No es el mismo boxeo, eso ha cambiado mucho. Pero eso varía en la medida que tú le dejes saber a la gente que esos señores existieron. A mí me parece una barbaridad cuando escucho o leo listas de boxeadores de todos los tiempos. Entonces la lista de Manny Pacquiao que puede estar Mayweather, Canelo Álvarez, ¿qué te digo yo? Sergey Kovalev. Y yo digo, bueno, pero ¿y dónde está Jack Johnson? ¿Y dónde está Sugar Ray Robinson? ¿Y dónde está Harry Greb? ¿Y dónde está Joe Louis? ¿Entiendes? Esta gente como que no ha visto. Es lo mismo que me pasa a mí. Es lo mismo que me pasa a mí cuando veo encuestas que hacen por Twitter, sobre todo hacen esas encuestas de equipos históricos. Fíjate que hicieron una encuesta de equipo histórico en los Tigres de Aragua y no estaba Teolindo Acosta. No estaba Teolindo Acosta. O sea, y de paso, Rod Carew estaba en otro lado donde no tenía que estar. Y ahí entonces yo dije, yo entendí
Ahí entendí el por qué hoy día desconocemos tanto la historia que... O sea, Rod Carew cambia la historia de los Tigres de Aragua, de un equipo que si llega Rod Carew siendo figura en Grandes Ligas, se monta el equipo al hombro como manager jugador, ganan los campeonatos, después pasaron 28 años hasta la dinastía. Pero, ojo, que una cuenta oficial de otra forma, de un equipo, obvie a esta gloria, ya a ti te da que pensar. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer en Venezuela con respecto al tema histórico de nuestra liga, y no solamente de la liga, a nivel deportivo. Mañana vamos a tener a don Richard Páez, ex técnico, el profesor Richard, que es técnico de la selección nacional, y vamos a tener también un programa histórico, porque la gente de repente conoce el trabajo de la Vinotinto de don Richard o de Pastoriza para acá, pero antes de eso también hubo un gran trabajo, pero Claro. no, que quizás no existió esa ventana publicitaria que hoy día o de hace unos años tenía la Vinotinto, pero vamos a hablar bastante de eso. Yo creo que esto es parte para que el aficionado pueda también conocer su historia, yo creo que hay que hacerlo. Mira, yo como periodista veo eso de los rosters de todos los tiempos, o el mejor Magallanes de todos los tiempos, o el mejor Lara de todos los tiempos, como un estupendo ejercicio de imaginación y de opinión particular. O sea, si alguien me dice a mí, mi equipo perfecto de los Tigres de Aragua está, y no incluye a David Concepción por decir una barbaridad, David Concepción Uh tiene que -huh. estar ahí. Pero suponte que alguien no lo coloque por la razón que fuere. Si es su opinión personal, yo se lo respeto. Yo no voy a estar de acuerdo en que tú no incluyas un equipo de todos los tiempos de Concepción, porque los Tigres de Aragua son y siempre serán David Concepción, quiera o no quiera. Uh -huh. Ahora, cuando alguien publica un line-up de todos los tiempos de los Tigres de Aragua y no está David Concepción y lo publica redactado o presentado de tal manera que su opinión personal es una verdad absoluta, ahí es cuando yo no estoy de acuerdo. Porque hay gente que te lo presenta de esa manera. Este es el line-up de todos los tiempos de los Tigres de Aragua. Para ti, pero ese realmente no es el line-up de todos los tiempos de los Tigres de Aragua. Entonces, a mí me parece un ejercicio de imaginación interesante. Yo lo hago, por supuesto, para mí. Yo no voy a publicar eso, porque yo como Yo periodista tampoco. pienso que hay niveles. O sea, a mí a veces te han preguntado a ti, por ejemplo, ¿quién es mejor entre Aparicio, David, Carrasquel? ¿Cómo tú puedes responder eso? Todos esos señores están en un primer nivel, ¿no? Entonces, estando ya en el primer nivel, el que tú escoges entre Aparicio, Vizquel, David o Aldo Guillén o el que tú quieras, y es una cuestión de gusto particular o de manera de ver el béisbol o de afición, porque a lo mejor el de los Tigres dice, oye, yo respeto mucho a Don Luis, pero como Aparicio no hay, porque él es de los Tigres. Lo que pasa es que David Concepción está en ese primer nivel. El problema es cuando tú escoges un pelotero que no está en ese primer nivel. Correcto. Que tú Bueno, entiendes. Pues, yo no publico esas cosas. Yo te lo digo, yo no lo publico, Albi. O sea, no me gusta. Ojo, podemos estar hablando acá y quizás podamos hacer un ejercicio así como estamos nosotros ahorita hablando y la gente nos puede escuchar y está perfecto. Pero yo no lo publico por una razón. Cualquier cosa que yo vaya a escribir, así sea el line que tú lo veas y tú dices, mira, ese es el mío igual. Hay mucha gente que no le va a gustar. Y lamentablemente tenemos un gran problema por redes sociales, que es que si a mí no me gusta lo que tú estás diciendo, entonces yo voy, ¿verdad? Y empiezo a incluso hasta los insultos, los improperios, ¿ok? Simplemente porque piensas diferente. Entonces, para no complicarme la vida, no lo hago, lo he hecho con amigos por acá. Y por ejemplo, para el señor Stone, yo he sido muy claro. Yo no puedo, yo me quedaría con Vizquel porque lo vi jugar, porque lo disfruté y es uno de mis ídolos. Pero eso no quiere decir que un equipo histórico Vizquel esté por encima o que la carrera de Vizquel ha sido superior a la de Luis Aparicio. Es simplemente que en mi ejercicio yo disfruté a Vizquel en el campo, tuve la oportunidad de verlo casi toda su carrera, vi su apogeo, vi sus mejores momentos, entonces quizás eso pierdo un poco la percepción al no ver a Luis Aparicio, pierdo un poco la percepción y me quedé con Vizquel. Pero entonces, para no crear esa, digámoslo así, ese feedback con los fanáticos, yo prefiero no. Todos son venezolanos, todos son maravillosos, todos, como tú dices, están al primer nivel y este ejercicio mental da para todo. A veces prefiero hacerlo con los amigos, nada más íntimamente y no publicarlo, para que no exista esa con la gente, ¿no? Que a veces no le gusta. sí, claro, mucha gente te dice, bueno, pero tú eres loco, tú no estás viendo todo lo que hizo Don Luis. Hay un argumento, por ejemplo, de mucho peso en esa discusión de los campos cortos venezolanos. A mí me tocó ser el orador de orden en el día de Luis Aparicio en su cuarta edición, que fue allá en Maracaibo. Y yo hice un estudio, o presenté un estudio porque era un conversatorio sobre las rotaciones de picheo que tuvo que enfrentar Luis Aparicio, hermano. O sea, palco voy palco yo.
para coger palco. O sea, Luis Aparicio está en un nivel de béisbol. Tal vez Luis Aparicio pudo haber jugado en la mejor época del béisbol de Grandes Ligas. Pudo. No estoy afirmando que fue así. Ahora, si alguien me dice, no, pero es que en mi line particular está Alvis Cedeño, que estoy en el noveno escalón de los sobre todo de todos los tiempos de Ruperto Lugo, mi barrio, eso no tiene ningún sentido. Para ser el que está allá Viquel o el que está allá David, yo no critico eso, porque son campos cortos que tienen una gran trayectoria, que no están en el Salón de la Fama, pero David debería estar en el Salón de la Fama. Correcto. Y Viquel seguramente va a estar en el Salón de la Fama. Entonces son campos cortos que tú puedes comparar. Eso es como que tú dices, bueno, ¿quién es mejor entre Miguel Cabrera y Luis Aparicio? ¿Cómo haces esa comparación? Son dos peloteros de primer nivel. Diferente. Si tú consideras que es Luis Aparicio, perfecto. Si te parece que Miguel Cabrera, también está bien. Miguel Cabrera tiene una carrera brillantísima, que ya tú lo puedes comparar con esos peloteros de primer nivel. Entonces yo creo que es eso, pues son ejercicios de imaginación, siempre y cuando esas discusiones no inviten a la pelea. Bueno, el gato está loco. El gato como que amaneció demasiado anoche, te hiciste salir a las 6 de la mañana. Siempre y cuando eso no invita a la polémica, a la discusión, a mí me parece un ejercicio sano, sabroso, pero sí he notado lo que tú dices. Yo hago unos pronunciamientos por ahí, dejé de hacerlo en redes sociales por eso mismo. Porque cuando alguien me dice, Albi, ¿a ti no te parece que el Canelo Álvarez es el mejor boxeador o el mejor peso mediano de todos los tiempos? Y te digo ese ejemplo porque tú sabes, yo estaba viendo un programa de televisión mexicana y un comentarista joven hacía ese comentario. Yo publiqué por Twitter una lista de por lo menos 40 boxeadores mejor que Canelo, seguro. De peso mediano, 40 boxeadores mejor, seguro. Bueno, eso prendió un candelero y me insultaron. Y los mexicanos bravísimos conmigo. Mi conclusión es, no saben de lo que están hablando. Canelo no puede ser un peso mediano de la historia. Entre otras cosas, porque el peso mediano fue Sugar Ray Robinson, a quien se le considera el mejor boxeador de toda la historia. O sea, si en ese peso estuvo el mejor de toda la historia, tú no puedes decir que Canelo fue mejor que Sugar Ray Robinson. Además, tú ves la pelea de Sugar Ray Robinson, porque hay 1 millón de videos, a pesar de que fue un boxeador de los 50, hay 1 millón de videos. Tú ves a ese señor boxeador y dices, esto es una excelencia. Pero tú no... Ahora, si tú me dices, no, yo, el gato, Yolanda, mira, Albi, tú me puedes decir todo lo que tú quieres, Sugar Ray Robinson, pero para mí el Canelo Álvarez, como es tu opinión, yo la respeto. Correcto. ¿Me entiendes? Y digo, para Yolángel, el mejor peso mediano de todos los tiempos es Canelo Álvarez. Y tú tendrás tus razones. Y si es tu opinión, yo no te la voy a discutir. Eso, no sé si te ha pasado. Por ejemplo, una vez me pidieron, pasa todos los días aquí. Haz tu lista de los 10 mejores narradores de todos los tiempos. Entonces les escribo, la voy a hacer sin un orden porque pienso que estos son los mejores y no hay primero, ni hay segundo, ni hay tercero. Entonces, por ejemplo, puse a Pancho Pepe, a Delio, a Tobabracho, a Felo, que hay que considerarlo venezolano, a Musiu, a Arturo Celestino Álvarez, a Foción, a Fernando, a... ¿Qué me falta por ahí? Puse al flaco José Aníbal Manso. Entonces alguien me escribió, oye, te falta Luis Enrique Arias. Albi, te falta Luis Enrique Arias. Yo digo, no, que a mí no me falta nadie, porque esos son los 10 míos. Me están preguntando por lo menos. Haz tú tu lista y tú incluyes a Luis Enrique Arias y yo no te voy a escribir diciéndote que te falta ninguno. Que te es correcto. Entonces el argumento contrario es, no, pero es que yo no escuché a Pancho Pepe. Bueno, está bien, tú no lo escuchaste, pero yo sí. Pues como yo soy pero por eso es tu lista. Esa es mi lista. Por eso es tu lista. O sea, cuando me piden la mía, nadie me puede escribir, oye, pero es que te falta, ¿qué te digo yo? Te falta Reyes Medina. O te falta Joan Urdaneta. Bueno, habrá gente que lo tiene en su lista. Mis mejores 10 narradores de todos los tiempos son Pancho Pepe, Delio, Toabracho, Musiu, Felo, Foción, el primer Arturo Celestino Álvarez es mi lista. Entonces a mí me parece hasta de mal gusto cuando tú le corriges la plana a alguien, ¿no? Y no yo, porque yo soy profesional de eso y se supone que yo soy un poquito más de eso. Claro, mira, fíjate lo que me pasa a mí con eso exactamente de los narradores, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, acaban de nombrar al gran Beto Perdomo, con quien me tocó trabajar, incluso, y lo disfruté. Pero yo tengo que ser sincero, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, a mí todo el tiempo me preguntan, ¿cuál para ti, porque he entrevistado a grandes narradores acá, o por el tema del conocimiento, ¿cuál para ti es el mejor narrador en la historia o el que tú hayas escuchado? Y yo me siento rapidito y es una respuesta, para mí es una respuesta rápida. Para mí, si tú me lo preguntas, para mí es Fernando Arriaza.
yo soy de una época más reciente. Entonces las primeras transmisiones de pelota que yo empecé a escuchar, por un lado escuchaba a Pepe Delgado Rivero, cuando estaba en Radio Caracas Televisión, y después con las transmisiones de Venevisión empecé a escuchar a Fernando Arriaza. Y crecí, mi infancia está marcada por Fernando Arriaza. Y ahora todavía tengo el privilegio de que aún Fernando está vigente y lo puedo escuchar todavía. Entonces, esa es mi opinión. Entonces, hay mucha gente que cuando yo digo que es Fernando, enseguida me caen. Pero bueno, ¿cómo tú estás loco? Y entonces, ¿para qué me preguntan mi opinión? Si usted, es más, la gran mayoría lo sabe. Entonces, no me pregunten qué pienso yo, porque está muy sencillo. Con esto, y fíjate que, mira, Carlito Feo es una persona que yo quiero mucho, porque aparte de todo esto es un gran amigo, y tantas personas narradores que yo he admirado, entre esos narradores que he admirado por el equipo campeón de Venevisión estás tú, pero si yo armo mi lista es porque me están preguntando, ¿verdad? Con cuáles me quedo yo o cuáles prefiero yo. Entonces, por eso es que no las escribo. Por eso es que las digo así de boca cuando me lo pregunten, si acaso. Para no meterme. Cuando a mí me lo preguntan, yo también suelo decirle a la gente que cuando yo elaboro esa lista, el otro que me falta es Alfonso Saer, que me parece un narrador fuera Alfonso. de este país. Cuando Señor. a mí me lo preguntan, yo le hago saber a la gente que eso no es mi gusto particular, que cuando yo evalúo narradores y hago esa lista, tiene que ver mucho con mi propia experiencia como narrador, porque yo soy colega de ellos, yo he vivido 40 años de lo mismo y tengo 40 años en ese Correcto. ambiente. Entonces, si a ti te gusta más Fernando, que es un maestrísimo narrador, te gusta más que Pancho Pepe Crocker, yo respeto eso. El problema es cuando nos vamos al terreno de los argumentos, Uh-huh. que no es cuestión ya de gusto, que a mí me gusta más este que aquel. Ok, vamos a hablar de tono, timbre, intensidad, tiempos, rubateo, tonalidades, Correcto. impacto, colocación de la voz. Vamos a hablar de conocimiento del juego, vamos a hablar de cómo se transmite la cosa. Yo te escuché con Héctor y yo voy a coincidir con Héctor de que tal vez Fernando sea el narrador más completo de todos los tiempos, el que tiene de todo un poco y hace con Fernando el Uh-huh. paquete completo. Claro, hay gente que dirá, oye, pero es que él era un monstruo. Claro, estuve al lado de él y yo me formé al lado de él y sé quién fue ese señor. O te dirán, pero es que uno que describa más perfecto que todo Bracho no ha existido. Tú también es verdad. Porque Dele es un narrador de un potentísimo impacto por su voz, por su manera de hacer la locución. Oye, pero describiendo todo Abracho era una máquina. Tal vez el mejor de todos los tiempos. Uh-huh. Habrá quien te diga, bueno, ¿y quién es más popular entre esos dos? Yo, ninguno de los dos, el Museo de la Caballería. Porque la llegada que tuvo Musiula Cavallerí en el público de La Guaira, bueno, yo tuve 16 Sí. temporadas con La Guaira, mi hermano, la broma que nos echó el Musiula Cavallerí, a quienes pretendimos sustituirlo de alguna manera, no de manera definitiva, de alguna manera en Tiburones de La Guaira, el problema es que todavía con la cantidad de años que tiene separado de nosotros el museo sigue siendo el narrador de los Tiburones de La Guaira, para encima, mi pueblo y toda esa cosa, porque el museo le llegó al corazón al guairista. Y todo narrador que ha trabajado ahí sabe lo difícil que es que el público todavía quiere que tú seas como el museo. No entiende que tú eres albicedeño, o Beto Perdomo, o Delio Amado, o Carlito Feo, o los que pasamos por ahí. No, la gente quiere que tú narres como el museo, porque el Museo de la Caballería es la voz de los Tiburones de La Guaira, así tenga un montón de años de fallecido. Entonces, una cosa es la discusión en cuanto a gusto, que ya es una cosa muy personal. Habrá gente que te diga, para mi gusto, Foción era mejor que Saer. Eso es tu gusto particular. Ahora, cuando tú lo hablas conmigo, tienes que ponerme argumentos. Tienes que decirme, por ejemplo, eso que explicabas tú muy bien con Héctor, la gran capacidad que tiene Fernando para leer a tiempo las cosas que van a suceder y cómo con su lenguaje muy completo construye las cosas que van sucediendo. Por ejemplo, yo recuerdo en la serie del Caribe esa que ganó el Caracas en Maracay, cuando a Timoniel Pérez le da la bola en la cabeza, ¿no? Cómo Fernando, en medio de la emoción que había que transmitir en el momento, fue poco a poco armando su discurso, ¿no? Porque realmente era muy difícil. O sea, una serie del Caribe que se gana con un fly que le da un tipo en la cabeza y la bola se va para allá y al centrofield se echa a reír y Ale González corriendo. ¿Tú te imaginas lo que es construir eso en un momento tan importante como es que Venezuela? Porque ya no eran los Leones del Caracas, sino Venezuela. Que Correcto. Venezuela gana una serie del Caribe. Entonces, esas habilidades propias, ciertas palabras que deja caer Fernando, los tiempos de Fernando, por ejemplo, ese honrón que pegó en Valencia Robert Pérez, yo se No, lo he eso dicho a es. Fernando, que además es mi pana, que eso es un masterpiece, pues una obra maestra No, no. de cómo se narra un honrón en la historia del béisbol venezolano, y tú que estás en archivo, pues lo sabes. Así como el honrón 20 de Baudilio Díaz, que narró el llamado León, eso es una Sí. joya de colección.
así como los campeonatos de Lara. Yo estudio mucho locución y escucho a los narradores para yo aprender. Los campeonatos que ha ganado Cardenales de Lara en la voz de Alfonso Saer son una verdadera clase de cómo se narra eso. Desde la perspectiva del locutor que pertenece a un circuito, porque yo he narrado muchos campeonatos, pero los campeonatos son por Venevisión, es decir, que tengo que narrar para todo el mundo. Para el de los Tigres, que es el equipo campeón, pero también tengo que narrarlo para Magallanes, que fue el equipo que perdió, o para el caraquista que está viendo ahí porque le gusta ver béisbol. Yo tengo que narrar eso para todo el mundo. Entonces, los finales de Alfonso Saer, cuando Lara ha sido campeón, para los pelos, tuvo un maestro en eso. Sí. Igual que, porque también todos los narradores tienen que estudiarlo de acuerdo a su época. No es igual estudiar un narrador de ahora, donde hay tantos medios de comunicación, donde hay tantos narradores deportivos que incluso tú no lo logras distinguir. Entonces yo cuando hablamos de eso, cuando hablamos con base, yo le digo a la gente, es que es difícil medir a Pancho Pepe Crocker, porque cuando Pancho Pepe Crocker comenzó a narrar no existía la televisión, lo que existía era la radio. Entonces imagínate tú, Pancho Pepe Crocker era el dueño del escenario, todo el mundo lo escuchaba por radio a él, porque la voz era él. ¿Entiendes? Entonces no es igual el impacto, por buena que sea la narración de los locutores de la actualidad, que el que tuvo Pancho Pepe en su época. Ahora, el que escucha a Pancho Pepe y entiende, tiene el oído para entender la locución, se da cuenta que por qué Pancho Pepe creo que es la escuela, porque todos nosotros, la generación posterior, los que están en la línea de Delio, los que están en la línea de Tuabracho, la del museo no, porque el museo es otra cosa. Pero los que están en esa línea, todos somos sucesores del legado de Pancho Pepe Crocker. Tenemos que conocerlo bien. Correcto. Y narramos en su estilo, aun cuando con peculiaridades diferentes. Porque yo narro a mi manera. Y esa diferenciación la hace mi conocimiento de locución, no la hace otra cosa. O sea, donde yo hago las entonaciones, yo escucho a Delio y digo, mira, aquí Delio se aguantaba, aquí Delio subía, aquí Delio bajaba. Yo voy a poner la línea media de la narración en este tono, o le voy a hacer esta variación. Entonces, ¿por qué la gente te escucha distinto? Porque el que sabe de locución se pone a estudiar esos narradores y hace las cosas distintas. Delio me decía a mí, un rolling por segunda, un rolling por segunda, pero tienes que buscarle una variante. O sea, ¿cómo narra distinto un rolling por segunda? Rolling por segunda es rolling por segunda. Ahora, si tú cambias la tonalidad, por ejemplo, esos arrastrados de Delio, rolling por segunda base, entonces rolling por segunda base, fíjate que la tonalidad ya es distinta. Inclusive una vez almorzando con Saer, en Margarita, un personaje que yo quiero muchísimo, Alfonso Saer, y le pido mucho consejo. Saer me decía, oye, yo no sé cómo haces tú para aguantar 9 innings en ese tono que tú te metes. Entonces yo soy 9 innings, a mí me gusta narrar como la orquesta de salsa de que están, yo tengo mi guataca, y me gusta narrar con mi guataca, que es arriba todo el tiempo. Vamos a la parte final del quinto inning, batean los Leones del Caracas, y la voy modificando. Y lo que te decía Carlos Alberto, que me voy ajustando al comentarista que tengo al lado, al locutor comercial. Cuando yo tenía esos locutores al lado que eran geniales, como Pedro Miguel Suárez o Pedro Monte o el Chepe Pérez Meléndez, que era una gozadera ahí al aire, oye, yo me la gozaba y, por ejemplo, yo le agarraba la tonalidad. El Chepe, tú sabes que el Chepe era muy acoso. Él tiene una frase que a veces decía, pasaba una cuña, Fimeca, la marca deportiva de Venezuela. Vamos a la parte final del quinto inning, al pan y al viceversa. Una ocurrencia, tú sabes, jocosa, y yo se la agarraba en el tono y seguía por ahí. Entonces la locución va mucho más allá de pegar gritos, de pegar palabras, de otra cosa. La locución es un arte que requiere un estudio muy profundo de voces, de cómo esas voces te arman el espectáculo, y sin duda lo que dice Héctor es verdad. La verborrea que tiene Fernando Arriaza, su gran preparación intelectual, su capacidad de improvisación, cómo maneja las tonalidades. Para mí es tal vez el locutor más completo, el locutor deportivo más completo que haya tenido Venezuela. Bueno, te está escuchando porque tiene rato, tiene más o menos como, no sé, como 10, 15 minutos creo que tiene don Fernando Arreaza conectado, le envío un gran abrazo y te está escuchando. Y tú hablaste, Alvis, del jonrón de Robert Pérez. Obviamente uno, por ser magallanero, de repente desde muy niño, tuvo esa pasión por ese jonrón. Pero yo tuve la oportunidad de tenerlo acá. Y yo le dije, bueno, soy magallanero, sí, pero es que la narración del doble de Alex Romero, con la en el que dejan en el terreno los Navegantes del Magallanes para quedar campeón, tiene que ser una de las narraciones más épicas en la historia de nuestro béisbol, pero lejos. O sea, es la forma. A ver, yo he visto a muchas personas de repente decir, no, bueno, pero es que don Albi, bueno, narra para el circuito tal y es tal.
Fernando narra con el Caracas y entonces es caraquista. Eso con Fernando se ha encargado de deslastrarlo completamente durante toda su carrera. Y el narrar ese batazo, y yo te aseguro que hubiese sido igual, si hubiese sido el Magallanes a los Tigres, lo hubiese narrado de igual forma. Entonces, cuando tú ves esos condimentos, tú por más que puedas ser aficionado a un equipo y otro, tú tienes que emocionarte, porque eso es parte de Claro, la historia. Un gran momento tiene que ir acompañado de una gran narración, si no, no tiene el mismo impacto. Es decir, el jonrón de Robert Pérez para dejar en el terreno de los Tigres, o el doble de Alex Romero, o aquel batazo de Henry que le pega en la cabeza en este caso a Eric Aybar, si no tienen esa gran narración, por más que sean un gran momento, no van a tener el mismo impacto ni van a llegar de la misma forma a cada uno de quienes estamos detrás de la pantalla. Entonces, lo que yo le comentaba a don Fernando, yo le decía, por eso es que dentro de todo, siempre lo digo, es mi ídolo en todo este tema del periodismo y de la narración, porque la capacidad que tiene de poder, uno, describir lo que está sucediendo, dos, causar ese impacto en cada uno de los aficionados que lo estamos escuchando, y tres, independientemente de poder tener un fanatismo X o trabajar para un equipo X, poder ser lo imparcial que requiere el momento y la circunstancia. Eso, eso hace de Fernando Arriaza y de tantos otros narradores algo especial. Yo siempre he destacado que los nuestros, yo me quedo con los venezolanos, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de escuchar otros grandes narradores en México, en otras partes, y no es por nada ni por desmeritar el trabajo de nadie porque no me gusta, pero yo me quedo con los venezolanos. Tenemos unos grandes narradores venezolanos, está Ponti Álvarez, Pascual Artiles, Beto, que en paz descanse, todos y cada uno, Carlito Feo, Alvis Cedeño, Reyes Medina. O sea, no, a nosotros nos ha tocado ver una época de grandes narradores. Y yo me quedo con eso. Yo los he disfrutado a todos y a cada uno porque todos a su estilo, de una u otra forma, nos han llegado y han hecho que esa pasión por el béisbol se magnifique de acuerdo a la narración y a la descripción que nos llega a nosotros. ahora fíjate, Joan, y aprovechando que Fernando te dé un abrazo, mi hermano, te quiero mucho, bendición para tu esposa y para tus hijos. Me emocionó mucho ver una foto de estabas jovencito con tu frondoso copete y estabas levantando a tu esposa, qué bueno. Una cosa es el narrador deportivo que tiene que transmitir su dosis de emoción, que tiene que leer bien el momento, que debe tener calma para narrar de manera correcta, pero muy poca gente habla de la profesión del locutor, porque todo parte de que somos locutores. Tú no puedes ser narrador deportivo si no eres locutor. Entonces, yo he tenido el privilegio que tiene muy poca gente, y en este caso te voy a contar dos cosas con Fernando que son exclusivas mías, de lo que es tener al lado al profesional de la locución, porque una cosa es lo que tú escuchas en tu casa por el televisor o en tu carro en la radio, otra cosa es tener ese monstruo ahí al lado, como yo tuve a Fernando por mucho tiempo. Pues. Las presentaciones del campeonato de Venevisión las hacía Fernando, que además de ser un extraordinario locutor, un hombre cultísimo, que tiene un manejo del lenguaje muy completo, es una finísima pluma. El mismo caso de Alfonso Saer. Son gente que escribe muy bien y cuyos textos son una delicia. A alguien en producción de deportes se le ocurrió que esas mismas presentaciones podíamos hacerlas a dos voces, Fernando y yo, porque teníamos conceptos diferentes de la locución. Y recuerdo particularmente la primera que hicimos. Entonces Fernando escribe el texto, nos pusimos de acuerdo, sobre todo cómo lo íbamos a medir. Entonces Fernando me dice, claro, yo, el respeto a Fernando dice, bueno, maestro, usted me dice por dónde la cosa. Entonces Fernando dice, bueno, tú dices Leones del Caracas y yo leo el relativo. Entonces, Leones del Caracas, y entraba Fernando, los Leones del Caracas, tal cosa. Entonces, Tiburones de la Guaira, entró yo, los Tiburones de la Guaira, y por ahí no yo, ¿no? Y en esa primera grabación comenzó una complicidad de amigos, de locutores, de colegas, de respeto, donde él me subía el tono y yo se lo bajaba. Me lo ponía en el medio, yo se lo agarraba ahí. Y estuvimos en ese juego del gato y el ratón, toda la transmisión, pues. Fernando decía, Caribe Anzoátegui, los Caribes Anzoátegui se preparan para esa gran temporada, porque tal y tal cosa. Yo subí y bajaba y se la dejaba por allá abajo. Leones del Caracas. Entonces Fernando, esa voz carga, los Leones del Caracas. Estábamos en ese juego de la escala. Llegamos a la parte final del texto que tenía que narrarla Fernando por completo. Porque arranca la marcha alegre de Venevisión. Tan, 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 y es la parte que dice, y ahí estará Venevisión con sus cámaras en los diferentes estadios. Es como darle sabrosura y refrescamiento, ¿no? Pero yo le hice una travesura que Fernando debe recordar. En un punto, en una pausa que él tenía que hacer, por ejemplo, él dice,
Y llegó la hora de que Venevisión esté con ustedes en la transmisión del campeonato. Cuando él hace la pausa, yo me le colé. Las cámaras de Venevisión están. Entonces, él se ve ligeramente sorprendido, pero entiende el juego entre colegas y amigos. Y ese último párrafo lo leímos en un one-two. Y de repente entramos en un juego tan interesante, gato y amigos que nos escuchan, hermano Fernando, que Fernando dice, por ejemplo, y llegó Venevisión. Yo, la frase corta, yo le decía, listo ya para iniciar el campeonato. Llegó la hora, dice Fernando. Comienza el campeonato. Y dice Fernando, con el equipo campeón de... Y yo le salté por arriba. Venevisión. Venevisión. Cuando paramos, la gente se vio la cara. Fernando y yo nos dimos un abrazo y nos echamos a reír. Porque es una travesura entre locutores, entre colegas, de buena nota, güey. ¿Entiendes? Entonces yo hice una de las de Ismael Rivera. Me le fui por arriba al tono de Fernando. Que mire que hay que tener brillo para hacer eso. Yo soy un atrevido que me ha podido poner preso ahí mismo por hacer ese tipo de cosas. Pero bueno, al final, fíjate, incluso la frase de Venevisión se pegó y se quedó. Yo tengo que grabar eso cada vez que tenemos algo en Venevisión. Tenemos que ponerle ese sello de hoy Croacia y Alemania juegan el partido de la final del Mundial de Fútbol y para allá y para acá y en breve con el equipo campeón de Venevisión. Eso se convirtió como en un sello. Entonces, y el eco, el eco que no podía faltar, porque es que el eco también era parte, el gran eco. Hay una reverberancia que complementaba con la marcha y todo eso. Yo recuerdo una oportunidad, y Fernando lo va a recordar, no puedo dar detalles porque es una cosa muy privada, muy entre nosotros, pero en una oportunidad había que hacer una grabación de esas, el texto había que hacerlo a la carrera porque era una semifinal, terminábamos ya lo que era la ronda clasificatoria y nos íbamos al famoso round robin. Me tocó escribir el texto de la carrera, Fernando estaba con el Caracas, se presentó una complicación ahí y me dicen que lo grabe solo. Yo le porque si Fernando está ahí yo no puedo grabar eso solo. Y fíjate lo caballero que es Fernando Arreaza. Yo me dirigí a donde estaba Fernando en el palco de transmisión, tú lo recordarás, Fernando. Me senté con él, conversamos, no voy a decir de qué. Y le dije, Fernando, tú tienes que grabar, me disculpan la palabrita, ¿sí? Tú tienes que grabar esta línea conmigo, porque si tú no estás en este texto, esto no va a quedar igual. Y nos fuimos los dos, no me lo llevé remolcado, sino como él un caballero del micrófono que él me dijo, Albi, lo voy a hacer porque tú me lo estás explicando. O sea, no, yo no te lo estoy explicando, te lo estoy pidiendo. Si no lo grabamos los dos, esta vaina no va a quedar bien. Nos fuimos, y tú recordarás, Fernando, que yo pienso que una presentación de semifinal como esa, o sea, nunca en la historia fue grabada, y yo dificulto que nunca en la historia se vuelva a grabar, porque el texto era demasiado sabroso. Disculpen que lo escribí yo, la modestia. Fernando lo hizo de aquí, del medio del corazón, con el diafragma del locutor. O sea, lo que Fernando expresó allí fue algo demasiado, pero demasiado impactante desde el punto de vista de la locución. Y bueno, yo me le pegué ese monstruo ahí para basado en ese sentimiento, transmitirle al público la importancia de la semifinal que venía. Entonces, les repito, no es igual cuando tú opinas de Fernando Arreaza, y eso es lógico, no es igual que, por ejemplo, un pelotero de los Tigres de Detroit opine sobre Miguel Cabrera, porque el tipo está ahí con él. No es lo mismo que diga Armando Galarraga de Miguel Cabrera que lo que diga yo. Entonces, como tengo esos tantos años que tuvimos en Venevisión, lo dije la otra vez, Gato, la mejor época de mi vida. Tú recordarás, Fernando, aquellos viajes. Bueno, mira, me lo han preguntado mucho en estos live. La gente me pregunta mucho, ¿cómo fue estar en el equipo campeón de Venevisión? Fernando, hermano Fernando Arreaza, eso no se puede poner en palabras, eso hay que ponerlo en lágrimas como lo puso Carlos Alberto. O sea, lo que hemos estado en el equipo campeón de Venevisión, lo que tuvimos en aquella época de transición, cuando las cosas cambiaron, y entonces éramos era Fernando, Reyes Medina y yo, con Carlos Alberto, Héctor y Humberto Acosta. ¿Tú te imaginas esa transmisión? Y nosotros palabras mayores. En el caso de Reyes y mío, veníamos de Venezolana de Televisión. Reyes era compañero de Fernando en el Caracas. Y recibimos de Fernando una bienvenida sin ningún asomo de envidia, sin ningún asomo de la estrella soy yo, con una caballerosidad y una cortesía. Yo recuerdo mi primera transmisión en Venevisión que me tocó con Fernando. Cuando Fernando se para porque él abrió el juego, me hizo una presentación tan bonita. Y yo le digo, con su permiso, maestro, como correspondía. Oye, Fernando se emocionó porque Fernando es muy sentimental, muy emotivo. Entonces hemos vivido tantas cosas en los aviones, en los hoteles. Fernando y yo hicimos un viaje a un campo de entrenamiento juntos, los dos solos, que es de las mejores cosas que me ha pasado en mi vida, porque Fernando además como compañero de viaje es tremendo pana. Entonces comíamos, hablábamos de béisbol, nos metíamos por aquí.
Fernando Arriaza fue quien me estimuló a mí, hermano, usted tiene que meterse en el mundo de la computación y tiene que meterse en las redes, porque yo era muy lejano a eso, porque después que termine el juego, mi teoría es, después que termine el juego, ya yo le di al público lo que le iba a dar. Yo me desconecto completamente y no quiero saber nada de teléfono, no quiero saber nada de computadora, no quiero saber nada. Y a mí que me cambia la mentalidad de Fernando en Miami. Me dice, usted está equivocado, mi hermano, usted tiene que meterse en las redes sociales, tiene que meterse en el mundo de la computación en profundidad y tiene que compartir en el público. Eso me lo enseñó a mí Fernando Arriaza, que el mundo de los medios alternativos era una realidad. Entonces yo no tengo cómo agradecerle a Fernando tanta gentileza, tanta caballerosidad, tanto compañerismo, tanta puerta abierta con su familia. Yo siento un gran respeto por él y voy a coincidir con Héctor en que una lista tan estelar de narradores, repito, del Amado León, Pancho Pepe Crocker, Monsiula Cavallerí, Arturo Celestino Álvarez, Alfonso Saer, el Flaco Manso y toda esa gente estelarísima que tuvimos, yo creo que en ese lote tiene que estar sin ninguna duda Fernando Arriaza, no de uno, ni de dos, ni de tres, donde usted lo quiera poner, pero Fernando Arriaza pertenece legítimamente a ese grupo de los mejores narradores de Venezuela. Bueno, Albi, yo ahorita, porque yo ahorita no se nos va a acabar el primer bloque, yo ahorita en el segundo bloque te voy a hacer una propuesta muy seria, ¿verdad? Porque aquí nosotros vamos a tener varios rounds. O sea, nosotros tuvimos un primer round, estamos como los boxeadores, tuvimos un primer round, estamos en un segundo round, y yo creo que va a haber un tercer, y cuarto y quinto round, ¿verdad? Porque yo esto no. Ajá. Fíjate que cuando las peleas eran buenas, el primer round siempre es de estudio. Porque tú estabas con ese cuento, no, que Don Albi, ¿cómo que Don Albi? No, está bien, ya. Bueno, Albi. No te digo Don Giovanni, te respeto mucho. No, ya estamos con Albi, pero es que ya llevamos round y medio. Esto ha sido jab, y gancho y gancho. Entonces, ya estamos ya en round y medio, ya vamos a terminar el segundo round. Pero yo creo que van a haber más rounds, porque es que estas conversas son muy sabrosas. A mí me gusta mucho la historia. Yo creo que y aquí vamos a hablar de todo. Hoy estamos hablando ahorita de narradores, vamos a hablar de comentaristas, porque llegó un maestro. Como es don Carlos Alberto Hidalgo acá al chat. Un abrazo. Llegó un maestro. Y hay que hablar de comentaristas también. Yo te voy a proponer que hablemos de comentaristas ahorita el segundo bloque. Sí. Llegó un maestro y un presidente fundador de Sport Red. Me siento muy orgulloso porque a los Alberto Hidalgo, sé que por allá por el año 84, 85, me dice Carlos Alberto que era el director de la revista Deportes. Mira, muchachito, vamos a hacer un periodo que se llama El Día, y vamos a hacerle con ese periodo con todos los hierros y vamos a cambiar la historia del periodismo. Y desde ese año 84 yo he visto a Carlos Alberto pelear por un medio propio. Y hoy que estamos ya en 2020, tantos años después, verlo de presidente fundador de un canal de televisión, cuando era impensable por el año 84, me siento muy orgulloso de él y de la relación que hay y de esa comunidad que él ha logrado entre los locutores que estamos ahí, que tenemos alguna trayectoria, y los chamos como tú y el personal tanto de técnico, de tecnología, la gente del departamento legal. Es una familia tan bonita que se ha logrado a través de Sport Red, que es un negocio esencialmente familiar. Eso es Carlos Alberto, Pafito, Mariel y su nieto. Pero él lo convirtió en una familia. Entonces me siento muy orgulloso hoy cuando salió el canal al aire, que lo hablamos antes, después que veo al canal al aire de esa realización, yo pienso que Carlos Alberto Hidalgo sin duda, ya lo vamos a evaluar como comentarista, porque la conversa está buena. Sí. Pero realmente Carlos Alberto para mí es uno de los grandes genios. Estuvo en la iniciativa de ese periódico. Insisto, Carlos Alberto fue la primera persona que yo le escuché el concepto del Clásico Mundial de Béisbol. Él. Las transmisiones de lo que se llama simulcast, con la cual se ha hecho millonario todo el mundo, menos él. Eso fue idea de Carlos Alberto Hidalgo. Y así tantas cosas que te puedo contar. Esta iniciativa de hacer un canal de televisión, no un streaming nada más, sino un canal real de televisión, Carlos Alberto Hidalgo. Así que es evidente que hay que quererlo y hay que mimarlo, y hay que hablar bien de él porque ese logro es todo su mérito, señor Mr. President. Bueno, ahorita en el segundo bloque vamos a hablar de eso. Es que a mí de una vez, a mí me dicen Carlos Alberto Hidalgo y se me viene a la mente, y ahora que no me vengan a decir a mí que esta no es la mejor final de la liga, o sea, con aquel batazo de Robert Pérez para empatar el juego 3-3. Es igual. Por ejemplo, ahorita te voy a hablar de dos narraciones especiales, porque en las dos narras igual, pero hay un jonrón de Robert Pérez en la final de la 2003-2004, que tú lo narras un poquito más acentuado, y ya yo te voy a preguntar el por qué, y me parece, a mí me encantó cómo quedó ese jonrón de Robert Pérez, narrado, con ese acento. Pero bueno, nos quedan 20 segundos, despídase como se despide con jonrón, don Albi, dígale, adelante.
El gato lleva etiqueta de jonrón. Sí, regresaremos en un periquete. Regresamos en 3 minutos, no se vayan a perder, ya venimos, ya venimos.